Precisar también el nombre de nuestros colindantes. Es muy importante la posterior intervención de mis vecinos colindantes. Ahora, alguien se preguntará, ¿y este inmueble necesariamente no está inscrito, no tiene ninguna persona que figure en registros públicos para que lo llamen inmatriculado? No, muchas veces está a nombre de Juan Pérez, pero este señor Juan Pérez nunca lo conocimos, no sabemos qué fue de él, pero él aparece como titular registral en registros públicos. Obviamente, según este procedimiento, hay que notificarlo. Yo no sé de él, pero igual hay que notificarlo. El notario va a pedir que lo notifiquen. Buscará la dirección en RENIE, buscará en todas las formas, pero tenemos la obligación de notificarlo. Si es una persona jurídica la que aparece inscrita, obviamente hay que acompañar también la partida registral para que sea también notificada. En este escrito que nosotros pedimos la prescripción, vamos a precisar cómo adquirimos la posesión y el tiempo que tenemos en este inmueble. Tendremos que presentar una descripción exacta del inmueble, obviamente indicando áreas, linderos, todo ello para poder ingresar nuestro pedido a la vía notarial. El notario hace un trabajo legal, pero también necesita elementos técnicos. ¿Cuáles son? Los planos de ubicación y planos perimétricos, distribución cuando existen edificaciones, o estos documentos firmados por ingeniero civil o arquitecto y, lógicamente, visados por la municipalidad respectiva. También lo más importante, acreditar las pruebas. ¿Qué pruebas le voy a llevar yo al notario para que él me indique que todos mis documentos están correctos? Pues le llevaré certificado municipal de posesión, que me lo da la municipalidad, donde yo probablemente ya vengo pagando mis impuestos hace muchos años. Precisamente esos recibos de pago de impuesto predial, arbitrios, etcétera, el plano visado por la municipalidad respecto a mi inmueble. Es muy importante acreditar con pago de recibos de luz, agua, teléfono, obviamente a nombre mío, que soy el posesionario que está pidiendo esta prescripción, y cualquier otro documento pues que acrediten que yo resido ese tiempo en ese inmueble. Puede ser la partida de nacimiento de mi hijo, que ahora ya tiene 12 años y justo en su partida dice que nació en esa dirección, donde ahora solicito la prescripción. Este pedido, una vez que el notario lo revisa y lo considera viable, va a hacer publicación con intervalo de 3 días hábiles sobre este pedido que le estoy haciendo en el diario El Peruano y otro de mayor circulación. También notificaremos o notificará la notaría al titular registral, a los testigos que le hemos presentado y los colindantes. Los colindantes es muy, muy importante porque el notario va a ir personalmente donde ellos a recabar in situ si efectivamente conocen a la persona, hace cuánto tiempo, saben que no existen controversias, procesos judiciales, etc. Y después que él hace esta, digamos, revisión, incluso coloca un cedulón en la puerta del inmueble, materia de prescripción. El notario siempre va a ir personalmente a hacer esta verificación a los colindantes. Obviamente lo hace en días hábiles, en horas hábiles, y él va a comprobar si realmente existe esta posesión pacífica, pública y con las características de ser
prácticamente un propietario a los ojos de la colectividad. Él, en esto mismo, hará un acta de presencia y consignarán y firmarán todos aquellos colindantes que han sido interrogados por el notario. No es necesario que declaren todos los colindantes, simplemente se le entrega también el documento en el cual se les informa sobre el proceso que se está llevando a cabo por si acaso alguien quiera oponerse. Y esto es muy importante en un proceso de prescripción, porque como es un proceso no litigioso, todos deben estar, como dicen, de acuerdo a que el señor tiene los requisitos y que no hay controversias, ni hay problemas, ni litigios. Los testigos que yo he presentado, o sea, yo como interesado en la prescripción, tienen que ser personas mayores de 25 años y ellos también se les formulará unas preguntas sobre la situación de este posesionario. Obviamente que para ser testigos proceden las limitaciones del artículo 229 del Código Procesal Civil, en el sentido de que no pueden ser testigos aquellos que sean pues completamente limitados de su capacidad, no pueden ser testigos los parientes cercanos de cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad, aquellos que tengan procesos judiciales, en fin, acá procede rigurosamente las condiciones para ser testigo. Pero si todo se ha llevado bien, si todo está conforme, después que hago mi tercera publicación, nadie se presentó a la notaría y se opuso, obviamente el trámite sigue y finalizará con una escritura reconociendo la prescripción adquisitiva que he solicitado para poder inscribir mi inmueble. Pero también puede suceder que en esa publicación que hizo el notario a través de los diarios oficial y de mayor circulación, alguien se oponga. Y acá hay que tener en cuenta una situación muy particular. El que se opone no necesariamente debe ser alguien que sea parte del proceso, que sea el supuesto dueño del predio. Acá cualquiera puede oponerse y el notario recibe solo la oposición de esta persona y cierra el proceso. Acuérdense que el notario no es juez, entonces él no podría dilucidar mejores derechos. Entonces simplemente el proceso culmina. Así de duro y después de haber llegado, como dicen, al final casi del trámite. Sin embargo, como ya el trámite ha avanzado, en muchas ocasiones pues no va a suceder esto y todo va a seguir su curso, la posición no se va a dar y el notario simplemente va a proceder a declarar la prescripción de este inmueble. ¿A través de qué? A través de una escritura pública que contiene todos los documentos que hemos presentado, solicitud, acto de presencia, las publicaciones que ha hecho el notario, las pruebas que se han adjuntado, las declaraciones de los testigos, y esta escritura debe ser pues suscrita por todos los solicitantes. Acá no hay necesidad que estén ya los testigos. Acá esta declaración de prescripción a través de una escritura pública tendrá pues que declarar en forma específica que estamos reconociendo la propiedad de ese inmueble en base a la posesión de quien lo ha pedido y ha cumplido con los requisitos. En este momento, con una escritura, solo nos queda ir a registros públicos a que por fin inscriban nuestra propiedad. Y es lo que corresponde y es lo que sigue. Entonces el notario, con esa escritura pública, pues va a remitirlo a registros y registros simplemente verificará los documentos básicamente de planos, de coincidencias catastrales,
mas no puede objetar, y eso es importante, el criterio ya aprobado legal del notario a través de la escritura. O sea, el registros públicos, a través de sus directivas, que ya ha uniformado criterios de calificación en asuntos no contenciosos notariales, como es la prescripción adquisitiva, pues va a aplicar sus filtros para poder inscribir por fin este inmueble. Y alguien dirá, ¿no? Pero este inmueble estaba inscrito a nombre de Juan Pérez. Pues con esta escritura se inscribe a nombre de esta persona que a través de la prescripción va a tener ya inscrito su título de propiedad a través de esta escritura. Es importante reconocer que estadísticamente muy pocos inmuebles de prescripción adquisitiva terminan exitosamente por razones variadas. Básicamente, quizá la oposición, que es la que cierra el camino a la viabilidad. Sin embargo, actualmente, casi el 50% de las prescripciones que se están tramitando a nivel de Lima están obteniendo un éxito y una inscripción. ¿Por qué es importante la inscripción? La inscripción me va a permitir a mí, como ciudadano, como empresario, acceder a un crédito, a una hipoteca, porque ya tengo yo el documento que no solo me reconoce legalmente como propietario, sino comercialmente soy susceptible de cualquiera de estos beneficios que me puede dar la banca y las entidades financieras. Hay que precisar que en nuestra legislación la inscripción en registros no es obligatoria, cosa que a mí me parece en este momento completamente absurda, porque cuando hay un problema o un litigio, tiene el mejor derecho quien lo escribió, quien lo tiene escrito. Pero en cuestiones de inmueble no hay forma de garantizar mejor la propiedad que tenerla inscrita. Y valga todas las vicisitudes que nos ofrece la vía judicial para poder regularizar una situación, porque no todos tenemos solamente que pedir o recurrir a esta vía porque entramos a un terreno, a una propiedad y nos quedamos por ABC razones. Hay personas que perdieron su título, su contrato de compra-venta y nunca lo escribieron. Hay situaciones en las cuales me vendieron con un documento privado, pero nunca lo escribí, no se escrituró. Entonces no figuro en registros públicos. Por eso reiteramos nuestro reconocimiento a esta vía que procesalmente es más efectiva, más rápida y regulariza una situación de derecho sobre personas que realmente, sin tener ningún litigio, pueden regularizar su propiedad, escribiéndola a registro público. Esta es, en forma resumida, la situación que actualmente se está dando y con bastante, digamos, éxito en la inscripción de inmuebles que tienen problemas de regularización, que no están inscritos en registros por muchos motivos y que actualmente requieren de este documento, como todos, para todos los quehaceres comerciales e incluso de legalidad de nuestro inmueble. Estimados participantes, hemos terminado en forma muy sucinta este tema. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes y si no hay alguna pregunta, quedo a disposición. Muchas gracias, doctora Marta Rocío González Loli, por su excelente conferencia, muy interesante realmente. Más bien yo dejaría a ver si a la sala, si es que hubiera alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta
que haya causado de repente duda, interés, etcétera. ¿Alguna duda por parte de la sala? Al parecer todo está muy claro, estimada doctora Marta Rocío González Loli. Excelente su presentación. Le rogaría, por favor, si pudiera dejar de compartir, por favor. Y a la vez invito al señor vicerrector de investigación, al doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, para que le haga entrega del certificado en reconocimiento a su brillante exposición. A ver, un segundo, por favor. Un segundo, por favor. ¿Se encuentra con nosotros el señor vicerrector? Al parecer ha tenido inconvenientes, seguramente está en alguna llamada telefónica, me comentan. Un momento, por favor. Ingeniera Violeta, ¿se encuentra usted, por favor? Ingeniera Violeta Vega. Uy, hay inconvenientes al parecer. No, Fernando, disculpe, el doctor acaba de bajar con la señorita rectora. Correcto. Ingeniera Violeta, de repente en representación del señor vicerrector, usted pudiera hacernos el honor de poder entregarle a la doctora Marta Rocío González Loli el certificado, le agradecería, por favor. Bueno, buenas noches. Muy agradecida, doctora Marta Rocío. Verdaderamente para mí ha sido una clase magistral por estos temas que creo que en todo nuestro país están viviendo, a veces por confiados, hasta el momento no tiene el título de propiedad y usted muy fácil lo ha hecho, que en muchas situaciones ha sido un tema muy discutido. Verdaderamente, doctora Marta, le agradezco por su valiosa clase magistral, por tener los conocimientos del caso, ¿no? Excelente de su esposo, y creo que toda la sala lo ha entendido así porque no hay ninguna pregunta, porque lo he explicado muy pausada, con mucha paciencia, y creo que todos lo hemos comprendido. Muchas felicidades, le hacemos presente a nombre de la señorita rectora y de nuestro vicerrector de investigación este reconocimiento, ¿no? Su certificado, por su exposición magnífica que hemos tenido en esta tarde, o ya estamos de noche, todavía seguimos en la oficina en esta noche. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniera Violeta. Muchas gracias también, doctora Marta Rocío González Loli, por su, insisto, excelente exposición. A continuación, el ciclo de conferencias no acaba todavía. Falta todavía dos exposiciones muy importantes, muy interesantes. Voy a presentar al doctor Richard Leonardo Loaiza. Él es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en literatura por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, miembro del comité editor de la revista Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor del Departamento de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional Federico Villarreal y también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ponente en eventos nacionales e internacionales, es autor de La Letra, la imagen y el cuerpo, ensayos sobre literatura, cine y performance, y el cuerpo mirado, la narrativa afroperuana en el siglo XX, editor de poéticas sobre lo negro, literatura y otros discursos sobre lo afroperuano en el siglo XX, Palabra de Negro, 9 asedios a la narrativa afro-latinoamericana y Sobre la piel, asedios a la literatura afro-latinoamericana. Acaba de publicar también la edición crítica de la novela Jorge o el Hijo del Pueblo,
de María Nieves y Bustamante. Ha publicado también artículos en diferentes revistas indexadas en España, Italia, Polonia, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú. Es investigador reconocido por el CONCITEC. Su línea de investigación gira en torno a los estudios de género, las disidencias sexuales, la narrativa peruana y latinoamericana del siglo XIX, XX y XXI, el cine, entre otros. Es un honor poder presentar al doctor Richard Leonardo Loaiza, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él nos va a tocar el tema reificación y objetificación en la narrativa peruana, el caso de Interior L, de Julio Ramón Ribeiro. Doctor Richard Leonardo Loaiza, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿se me escucha por favor? Sí, muy bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos ustedes. Primero la invitación a este magno evento, ¿no? Que me parece fundamental para poder socializar las investigaciones que están realizando los investigadores precisamente de nuestra universidad, ¿no? Y es un honor estar entre tan dignos representantes de la investigación. No sé si se ven mis diapositivas, por favor. ¿Se llega a ver? Sí. La primera se está viendo la carátula, se podría decir, sí. Perfecto. Muy bien. La investigación que yo les he venido a traer es una investigación que tiene que ver fundamentalmente con la literatura, pero donde también se aplica algunos aspectos de la filosofía, algunas categorías, ¿no? Lo que sucede es que, de algún modo, en estos últimos años, la literatura ya no solo es leída desde los cánones literarios, estrictamente hablando, sino que se apela a una serie de categorías interdisciplinarias, entre ellas, pues, la antropología, la sociología, ¿no? Y los estudios de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha permitido que, de algún modo, se pueda no solo leer los nuevos textos que se presentan el día de hoy desde estas perspectivas, sino que incluso se haga una especie de revisión de lo anterior, ¿no? Y eso es lo que pretendo hacer el día de hoy como parte de una investigación mayor, ¿no? En este caso voy a hablar sobre un cuento poco conocido de Julio Ramón Ribeiro que se llama Interior L. Bien, a ver. Julio Ramón Ribeiro, Lima, 1929-1994, es uno de los autores más importantes de la literatura peruana y uno de los más destacados a nivel continental. Si bien escribió novelas, obras de teatro, ensayos, artículos periodísticos, diarios, puede decirse que de su vasta producción es el relato breve, el cuento, el que ha recibido no solo el aplauso del público, sino el respaldo de la crítica especializada. Sin embargo, aún se hace necesario abordar varios de sus textos que no han sido lo suficientemente estudiados o que, debido a sus temáticas, permiten reflexionar sobre problemáticas contemporáneas. Uno de estos cuentos es Interior L, cuento que forma parte de su libro Los gallinazos sin plumas, 1953. A diferencia de otros relatos del mismo autor que gozan de la atención de la crítica especializada, como el propio Los gallinazos sin plumas, Alienación, La insignia, Los merengues o Al pie del acantilado, cuentos que seguramente ustedes recordarán por las lecturas que se han realizado pues, en el colegio, ¿no? A nivel primario, a nivel secundario o incluso a nivel de la universidad, ¿no? Entonces, Ribeiro es un autor canonizado, ¿no? Es un autor que definitivamente nosotros lo aceptamos como parte de nuestro acervo cultural, ¿no? Como parte de lo que viene a ser lo peruano, ¿no? Pero yo creo que habría que revisar toda su obra, ¿no? Falta todavía revisar muchos de los textos de Ribeiro. Y este es el caso de Interior L, ¿no? Son escasos los abordajes críticos que se han realizado sobre este cuento. Así tenemos el trabajo de Giovanna Minardi, una profesora italiana peruanista, que se preocupa principalmente por la cuestión formal. El del especialista
peruano radicado en Estados Unidos, Peter Elmore, que brevemente aborda el texto enfatizando en la relación que éste posee con la picaresca y la influencia del cine, o el de el maestro sanmarquino Antonio González Montes, que examina desde la narratología este texto de Ribeiro. También tenemos el trabajo del colombiano Gustavo Costa, en el que se estudia el cuento Interior L en relación con la ciudad como escenario de la violencia, ¿no? Entonces, estos trabajos anteriormente mencionados ofrecen perspectivas más que interesantes sobre la significación de Interior L, pero debe señalarse que se tratan de aproximaciones superficiales debido en gran medida a que son breves comentarios que no abordan el texto en particular, sino que lo analizan como parte del conjunto de Los gallinazos sin plumas o de la obra cuentística general de Ribeiro. Algo que ocurre con la literatura peruana es que muchas veces se ha colocado a diversos autores en posiciones fundamentales, pero en realidad carecemos de estudios, ¿no? Los estudios de literatura peruana adolecen de varias carencias, ¿no? Ni siquiera tenemos estos textos biográficos o estas biografías, ¿no? Tampoco tenemos las ediciones críticas. Entonces, es un trabajo mayor que se debe realizar, ¿no? El propósito de la presente ponencia es examinar Interior L desde una mirada que privilegie la representación literaria que se elabora sobre los fenómenos de la reificación y objetificación, los que están presentes en la historia que ofrece el cuento de Ribeiro. Asimismo, queremos reflexionar en torno a las representaciones que se hacen de los personajes que intervienen en la diégesis del texto, los cuales son descritos apelando a una serie de estereotipos que definen a los sectores populares en el Perú, indígenas, afrodescendientes y mestizos, ¿no? Cuando nosotros hacemos, o cuando recordamos el libro de Ribeiro, ¿no? La palabra del mudo, este conjunto de cuentos suyos, siempre se nos viene a la cabeza las palabras del autor, ¿no? Él responde a la pregunta de por qué la palabra del mudo, y él dice para otorgarle la voz a aquellos que no tienen voz, ¿no? O sea, no a las personas de origen occidental, sino a los andinos, a los afrodescendientes, ¿no? A los amazónicos, a estos mudos sociales que no tenían, digamos, acceso a la palabra. Entonces Ribeiro, de algún modo, en sus cuentos quiere devolverles esa voz, otorgarles esa palabra, ¿no? Pero vamos a ver si en realidad esto es correcto, esto está en lo cierto, ¿no? Muy bien. Primero, quisiera definir un poco las dos categorías con las que quiero trabajar, ¿no? En primer lugar, la reificación. La reificación es una categoría que el crítico George Lukács, ¿no? va a trabajar estrictamente de manera formal. Este concepto designa un proceso cognitivo por el cual algo que en sí no posee propiedades de cosa es considerado como una cosa. A diferencia de Karl Marx, ¿no? que va a ser uno de los primeros que va a trabajar más o menos este concepto, pero sin definirlo, una de las fuentes que Lukács va a trabajar es con Marx. Considera Lukács que la reificación no solo se presenta en las relaciones económicas, como dice Marx, sino también en las relaciones individuales de los trabajadores, los cuales de algún modo se deshumanizan en su vida social, ¿no? ¿Cuál es el aporte de Lukács? Que saca este término, ¿no? de la reificación de las relaciones económicas y las traslada a las relaciones individuales, a las relaciones personales, ¿no? No es que solo el capitalismo convierte en cosas las mercancías, ¿no? o las mercancías en cosas, perdón, sino que Lukács está diciendo que también los seres humanos son convertidos en cosas, ¿no? como si fueran mercancías. Y esto va a ser fundamental. Si bien la propuesta de Lukács logró despertar interés sobre este aspecto durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que recién en las últimas décadas del siglo XX, el interés se ha avivado debido al trabajo de dos filósofos fundamentales, ¿no?
uno va a ser el alemán Axel Honneth y el segundo va a ser el italiano Paolo Virno, ¿no? Entonces, esta categoría de la reificación nuevamente se va a poner en escena y va a permitir, de alguna manera, poder entender muchos aspectos relacionados a este tratamiento de cosas u objetos que se hacen sobre las personas. Muy bien, otra categoría con la que quiero trabajar y está relacionada con la reificación es la objetificación, ¿no? Es la objetificación. Y esta categoría la trabaja la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, ¿no? Quien va a retomar la propuesta que en décadas anteriores esbozaran Diane Dworkin, ¿no? Y McKinnon. Estas dos autoras van a emplear el concepto objetificación para el ámbito de la pornografía y el papel de que las mujeres cumplían en dicha manifestación cultural, ¿no? Tanto Dworkin como McKinnon van a luchar, ¿no? Para que las mujeres dejen de ser objetualizadas, digamos, en el cine pornográfico, por ejemplo, ¿no? Incluso van a llegar a los tribunales, en el caso de McKinnon, y van a lograr muchos avances al respecto, ¿no? Pero esta categoría de objetificación o objetification, ¿no? Como en realidad es, estaba circunscrito básicamente a este ámbito. Lo que va a hacer Nussbaum va a ser ampliar el carácter de la objetificación, la cual es la situación en la que se convierte una cosa tratando como cosa lo que realmente no es una cosa, ¿no? Es este juego de palabras, ¿no? Algo que no es una cosa va a ser tratado como una cosa, en este caso una persona. Y no solo va a estar referido pues al ámbito, digamos, de la pornografía, ¿no? Sino que Nussbaum lo va a estudiar en diversos aspectos de la vida humana. Esta filósofa argumenta que bajo ciertas especificaciones, la objetificación es siempre moralmente problemática, pero bajo otras tiene características que pueden ser positivas o negativas, dependiendo del contexto general, ¿no? Ahí está, de alguna manera, el cambio que va a realizar Nussbaum, ¿no? Porque nos va a decir que, en realidad, nosotros siempre estamos objetivando. Siempre estamos objetivando, ¿no? U objetificando. Pero hay algunas circunstancias, ¿no? Que en realidad hacen negativo este tratamiento y otras circunstancias no lo hacen de ese modo. De esta manera, reconoció 7 formas en las cuales una persona puede ser tratada como un objeto: instrumentalidad, negación de la autonomía, inercia, canjeabilidad, violabilidad, propiedad, negación de la subjetividad, ¿no? Entonces, es un ensayo, el trabajo de Martha Nussbaum, que se llama precisamente Objectification, ¿no? Que lamentablemente no ha sido traducido todavía al castellano, pero que se trabaja, digamos, ¿no? Se trabaja en varios aspectos. Entonces, yo quiero traer esto a la literatura y ver que nos puede servir para poder analizar algunas obras literarias, ¿no? Y darnos luces sobre el contenido de las mismas. Muy bien, como les había indicado, me gustaría trabajar Interior L, este cuento de Julio Ramón Ribeiro, este cuento no muy conocido, pero muy representativo, hay que decirlo, porque en este cuento de alguna manera se resume mucho de los temas que Ribeiro va a trabajar a lo largo de su cuentística y novelística, ¿no? Como se dijo, este texto pertenece al libro Los gallinazos sin plumas de 1953, es el segundo cuento de esta colección, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes el argumento, contarles el argumento del cuento. Interior L cuenta la historia de un personaje que se dedica a reparar colchones, migrante andino y de extracción social pobre, que vive con su hija Paulina, de 15 años, en un callejón. Cierto día, cuando regresa de su trabajo diario, el colchonero se encuentra con el profesor de su hija. Lo aborda para preguntarle sobre el rendimiento escolar de esta última, pero el profesor le pregunta si está enferma, porque desde hacía 2 meses que no iba al colegio. El colchonero, extrañado, regresa apresuradamente a su casa y halla a su hija durmiendo, casi desnuda. Así, descubre que la muchacha está embarazada. A golpes y amenazas, el colchonero se entera que el responsable es un obrero de construcción de origen afrodescendiente, Domingo Allende. El colchonero va a reclamarle a este último, pero al verlo tan alto y fornido, decide simplemente amenazarlo.
Sin embargo, algunos días después, cuando ya daba el caso por perdido, por consejo de una vecina, decide llevar a Allende ante las autoridades, seguro de ganar su causa, porque Paulina es menor de edad. Cuando el obrero de construcción se entera de que pretende hacer el colchonero, lo visita, pero acompañado de un importante ingeniero de la obra en la que labora. Le ofrecen mucho dinero al colchonero para que no acuda ante las autoridades. Este, al inicio, se muestra indignado, pero termina cediendo. Pasan los meses y el colchonero se da la gran vida con el dinero del acuerdo. Sin embargo, casi al final del embarazo de la muchacha y en ausencia del padre, quien estaba en una juerga, ésta sufre un aborto y el colchonero se ve obligado a gastar lo que queda del dinero en medicinas para su hija. El colchonero regresa a su antigua vida de excesivo trabajo y carencias, pero un día en que regresa temprano a su casa, observa a su hija que prende el fogón para prepararle un té. La mira más redonda y apetecible, eso es lo que aparece en el texto, y le sugiere que el día de mañana puede buscar a Allende, ¿no? al obrero, porque él no estará por la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué le está proponiendo el padre a la hija? Que vuelva de alguna manera a estar con este obrero y puedan volver a tener esa vida, evidentemente, que habían tenido gracias al dinero del acuerdo, ¿no? Muy bien, entonces... el texto es muy interesante porque lo que hace es poner en escena un doble aprendizaje. Por una parte, la del colchonero, el cual luego de experimentar un periodo de ciertos lujos, se percata que puede perpetuar dicha situación empleando a su hija Paulina. Este aprendizaje se realiza a partir de las circunstancias que rodean el embarazo de su hija. Debemos recordar que el colchonero, cuando se da cuenta de que su hija está embarazada, no sabe cómo reaccionar, pero por el consejo de unos vecinos acude ante un abogado, quien le explica que si Paulina es menor de edad, están ante un caso de abuso. El colchonero se dirige a la obra en la que trabaja Domingo Allende y lo amenaza. Al cabo de unos días, Allende se presenta en la casa del colchonero acompañado por un ingeniero. El dueño de casa envía a su hija por una cerveza. Y se da el siguiente diálogo que ustedes, o la siguiente escena que ustedes ven en las diapositivas, ¿no? Cuando quedaron los tres hombres solos, hicieron el acuerdo. El ingeniero era un hombre muy elegante. Recordó que mientras estuvo hablando, él no cesó de mirarle estúpidamente los dos puños blancos de su camisa, donde relucían gemelos de oro. El juicio no conduce a nada, decía, paseando su mirada por la habitación con cierto involuntario fruncimiento de nariz. Estará usted peleando durante 2 o 3 años en el curso de los cuales no recibirá un cobre y mientras tanto la chica puede necesitar algo. De modo que lo mejor es que usted acepte esto. Y se llevó la mano a la cartera. Su dignidad de padre, ofendido, hizo explosión entonces. Algunas frases sueltas repicaron en sus oídos. ¿Cómo cree que voy a hacer eso? Lárguese con su dinero. El juez entenderá con ustedes. ¿Para qué tanto ruido si al final de todo iba a aceptar? Ya sabe usted, advirtió el ingeniero antes de retirarse. Aquí queda el dinero, pero no meta al juez en el asunto. Paulina entró con la cerveza. Destápala, ordenó él. Aquella vez Paulina también llegó con la cerveza, pero cosa extraña hubo de servirles al ingeniero y a su violador. Ella también bebió un dedito y los 4 brindaron por el acuerdo, ¿no? Entonces, esta escena es muy interesante porque, por un lado, ¿no es cierto?, Paulina ha sufrido aparentemente un abuso, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Ocurre que este abuso se va a convertir en un acuerdo, ¿no? Miren cómo de pronto el ingeniero va con el supuesto violador y van a hablar con el padre, ¿no? O sea, en ningún momento a Paulina se le pregunta si está de acuerdo o no está de acuerdo con este acuerdo, sino que es el padre al final el que va a recibir el dinero, el que va de alguna manera a aceptar esta indemnización, por llamarlo de algún modo, ¿no? O sea, y veamos esta doble victimización, ¿no? Por un lado, Paulina sufre la violación, pero por otro lado, también es obligada incluso a beber, ¿no?, con el violador. Entonces, aquí Paulina es tratada como una cosa, ¿no? Hablábamos hace un momento de Martha Nussbaum, y Martha Nussbaum, entre estas 7 características, digamos, de la objetificación, ella dice, por ejemplo, que
Cuando a alguien se lo trata como un objeto, no interesa lo que esta persona diga, no interesa lo que esta persona sienta, ¿no? Simplemente se la trata como algo más. Y esto es lo que sucede con Paulina, ¿no? Muy bien. Entonces, resulta muy interesante cómo en el texto, después de, como les he comentado, en el texto como Paulina, ¿no? Bueno, el colchonero lo que hace es recibir el dinero y se da, entre comillas, la gran vida, ¿no? La gran vida gracias a este dinero, ¿no? ¿Qué dice ahí? Durante más de 15 días estuvo sin trabajar. En sus ociosas mañanas y en sus noches de juerga encontraba el delicioso sabor de una revancha. Del dinero que recibiera iba extrayendo en febriles sorbos todas las experiencias y los placeres que antes le estuvieron negados. Su vida se plagó de anécdotas, se hizo amable y llevadera. «Maestro Padrón», le gritaba el gasfitero todas las tardes, «nos vamos a tomar nuestro caldito», y juntos se iban a la chingana de don Eduardo. «Maestro Padrón, ¿conoce usted el hipódromo?». Recordaba un vasto escenario verde lleno de chinos, de boletos rotos y naturalmente de caballos. Recordaba también que perdió dinero. «Maestro Padrón, ¿ha ido usted a la feria?», ¿no? Mire la representación que se nos hace acerca de este personaje. No es un personaje que ame el trabajo, ¿no es cierto? O que le guste el esfuerzo, que le encante, digamos, ganarse la vida, entre comillas, honestamente, sino que ni bien tuvo este dinero, bueno, lo empezó a despilfarrar, ¿no? Se dedica al juego, a la bebida, a la juerga, ¿no es cierto?, al hipódromo. Y miren la manera como se lo llama, maestro padrón. Si nosotros vamos al diccionario, nos vamos a dar cuenta que padrón es el padre que quiere, ¿ok? Eso significa padrón, ¿no es cierto? Es el padre que está atento a los hijos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que esta es una ironía del narrador, ¿no? No se llama el personaje padrón, ojo, ¿no? Hay una crítica que confunde el personaje y cree que ese es su nombre. No, si uno lee bien el cuento, se dará cuenta que simplemente es la manera, es como una especie de chapa, ¿no?, que le han puesto los amigos en el barrio, ¿no? Muy bien. Entonces, resulta muy interesante cómo de pronto este personaje ha recibido el dinero, pero un día, ¿no? Un día Paulina pues va a tener, digamos, no se va a cuidar del todo y va a terminar abortando. Esto va a hacer que el dinero, ¿no es cierto?, el acuerdo prácticamente se diluya, ¿no? Se va a ir evidentemente no solo en los gastos que realizaba el colchonero en su regalada vida, sino también en los remedios que van a posibilitar que Paulina pues se ponga bien, ¿no? Aquí dice: los restos de su pequeño capital se fueron en remedios. Cuando por las noches el farmacéutico le envolvía los grandes paquetes de medicinas, él no dejaba de inquietarse por el tamaño de la cuenta. Pero no ponga esa cara, reía el boticario, se diría que le estoy dando veneno. El día que Paulina pudo levantarse, él ya no tenía un céntimo. Hubo entonces de coger su vara de membrillo, sus temibles agujas, su rollo de pita y reiniciar su trabajo con aquellas manos que el descanso había entorpecido. «Está usted muy pesado», le decía la señora Enríquez al verlo resoplar mientras sacudía la lana. «Sí, he engordado un poco», ¿no? Entonces, miren cómo nuevamente este personaje vuelve al trabajo y cómo el trabajo le es totalmente ajeno, ¿no? No le gusta trabajar y le es mucho más pesado después de esa experiencia que ha tenido gracias al dinero del acuerdo, ¿no? Pero esta es la última escena del cuento, ¿no? Paulina, inclinada sobre la cocina, soplaba en los carbones hasta ponerlos rojos. Un calor y un chisporroteo agradables invadieron la pieza. El colchonero observó la trenza partida de su hija, su espalda amorosamente curvada, sus caderas anchas. La maternidad le había sentado. Se la veía más redonda, más apetecible. De pronto, una especie de resplandor cruzó por su mente. Se incorporó hasta sentarse en el borde del catre. «Paulina, estoy muy cansado, necesito reposar. ¿Por qué no buscas otra vez a Domingo?
Mañana no estaré por la tarde. Paulina se volvió él bruscamente, con las mejillas abrasadas por el calor de los carbones, y lo miró un instante con fijeza. Luego regresó la vista hacia la cocina, sopló hasta avivar la llama y replicó pausadamente: lo pensaré. ¿No? ¿Se acuerdan que hace un momento habíamos visto o habíamos analizado al personaje de Paulina, que su padre la ve como una cosa, ¿no? La ve como una cosa porque no le pide opinión, ¿no es cierto? Porque decide por ella, no importa lo que piense, no importa lo que sienta. Pero miren cómo aquí ha cambiado el estatuto de este personaje. Ya no es una cosa, sino es un objeto. Es un objeto porque va a permitir que con su cuerpo el colchonero pueda nuevamente embaucar a este personaje afrodescendiente, ¿no? Paulina ya no es una cosa, sino ahora es un objeto. Es un instrumento que va a permitir volver a esa vida regalada. Y lo interesante también está aquí en que Paulina, ¿no es cierto?, lo va a pensar. Es como si la muchacha también entendiera que el único capital simbólico que tiene una mujer, que posee una mujer, es su cuerpo, es su sexualidad. Este padre, que en vez de cuidar a sus hijos, en vez de protegerlos, ¿no?, lo que está haciendo es enseñarle un modo de vida ilícito, ¿no? Miren cómo la ha representado, ¿no? Ya no la está viendo como una hija, sino la está viendo como una mujer que puede utilizar, entre comillas, sus encantos para engatusar, entre comillas, a un hombre, ¿no? Y veamos cómo Paulina de alguna manera se abre a la posibilidad, ¿no? En la sociología hay una categoría que es muy importante, que se llama la agencia. La agencia es la capacidad que tienen los seres humanos para poder problematizar su situación y hacer algo para poder resolverlo, ¿no? Está lloviendo y de pronto pues yo me quedo en medio de la calle mojándome, no tengo agencia, pero está lloviendo y digo, no, me estoy mojando, me voy a enfermar, me voy a poner debajo de aquel techo, voy a buscar un paraguas, yo tengo agencia, porque tengo la capacidad de problematizar mi situación y hacer algo para poder resolverlo. Y nosotros vemos que Paulina no es simplemente una cosa, como les decía, ¿no es cierto? Es un objeto, pero también es un personaje que tiene hasta cierto punto relativa agencia. ¿Por qué? Porque ya no necesita al padre, o no va a necesitar al padre para poder vivir, porque se da cuenta que tiene algo muy importante, que es valorado por los hombres: su cuerpo, ¿no? Pero la ironía está en que es precisamente el padre aquel que le va a enseñar, ¿no es cierto?, este camino ilícito, ¿no? Ahora, y con esto voy a terminar, la imagen que nosotros tenemos que nos representa Ribeiro, los personajes pertenecen, como les decía, a ese mundo marginal, ¿no? Tenemos a Paulina y su papá, que son andinos, migrantes. Tenemos a el obrero, que es afrodescendiente, y veamos cómo de pronto se lo representa. El colchonero andino es una persona floja, es una persona a la que no le gusta trabajar, es una persona que es capaz de prostituir a su hija. La hija, ¿no es cierto?, que no le gusta estudiar. Recordemos cómo le encontró el padre, ¿no? Totalmente dormida a las 3 de la tarde, ¿no? Es una persona que aparentemente vive su sexualidad. Entonces, no es una mirada muy grata acerca de lo andino, ¿no? Y el afrodescendiente también, ¿no? O sea, nos recuerda esos estereotipos que se han utilizado para jerarquizar al afrodescendiente, ¿no? Para convertirlo en un otro, ¿no? En alguien inferior. Es un hipersexual, es un personaje violento, ¿no? Y hay una característica más, ¿no?, que me permito citar, y con eso voy a terminar, ¿no? Cuando el papá de Paulina va a buscar a Domingo para exigirle pues una explicación, miren cómo va a describir el narrador a este personaje, ¿no? Se escuchó un ruido de tablones cimbrándose y pronto tuvo delante suyo un gigante con las manos manchadas de cal, el rostro salpicado de yeso y la enorme pasa zamba emergiendo bajo un gorro de papel.
No solo decayeron sus intenciones belicosas, sino que fue convencido por una lógica que provenía más de los músculos que de las palabras, que Paulina era la culpable de todo, ¿no? Fijémonos cómo está representándose al afrodescendiente. No solo está el estereotipo de que tiene, digamos, una musculatura, tiene mucha fuerza, ¿no es cierto? Como usualmente se cree o se piensa que los afrodescendientes son. No solo es un hipersexual, porque aparentemente violenta a Paulina, sino miren, ¿no? Dice, el rostro salpicado de yeso y la enorme pasa samba emergiendo bajo un gorro de papel, ¿no? Yo he estudiado la narrativa de Ribeiro y yo puedo afirmar que cuando él representa a un personaje blanco, lo describe. Pero cuando representa a un personaje andino o afrodescendiente, sobre todo afrodescendiente, caricaturiza, ¿no? Esto, si ustedes recuerdan su famoso texto Alienación, ¿se acuerdan de Roberto López? Seguramente todos hemos leído ese texto en el colegio, o de Color Modesto. Nos vamos a dar cuenta que Ribeiro no tiene, o el narrador que utiliza Ribeiro, no tiene mucha compasión por sus personajes que no son blancos. Más bien hay una especie de burla, hay una especie de ironía, hay una especie de sarcasmo, ¿no? Un autor muy interesante, perteneciente también a la generación del 50, Juan José Vega, decía de su generación, mis contemporáneos escriben muy bien, pero hay que decir que son racistas, ¿no? Y yo no estoy diciendo que Ribeiro sea un racista, lo que estoy diciendo es que este texto lo que hace es mostrar, ¿no?, una jerarquización, mostrar la manera como de pronto lo blanco o lo blanco mestizo ve a lo andino, ve a lo afrodescendiente, ¿no? Como les digo, es simplemente parte de una investigación mayor, ¿no?, que, bueno, yo vengo realizando un tiempo y quería mostrarles esta parte, digamos, referida fundamentalmente a Interiorete. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Richard Ángelo Leonardo Loaiza, por su tan interesante conferencia magistral. Una investigación bastante importante, interesante, que seguramente repercute dentro del espacio donde usted labora. No sé si habrá alguna pregunta por parte del público asistente, alguna curiosidad, alguna duda. Pregunta, por favor. Aunque todo ha sido bien claro, dicho sea de paso, mi estimado doctor Leonardo. Doctor. Sí, bueno, al parecer no hay preguntas. Yo más bien lo que sí vemos es la presencia del decano o de un decano que siempre nos acompaña, ¿no? El decano de la Facultad de Pesquería, el doctor Abel Walter Zambrano Cabanillas, quien de alguna forma ha sido encargado por el señor vicerrector de investigación para que entregue a usted, doctor Leonardo Loaiza, el certificado correspondiente. Le agradecería, por favor, si pudiera dejar de compartir su presentación para que el doctor Walter Zambrano pueda entregarle a usted este certificado a su persona. Ahí está. Doctor Zambrano, buenas noches. Su micrófono, por favor. Muy buenas noches, doctor Cernaque, por el pase, y agradezco muchísimo, en este caso, mi participación. Y como usted lo ha manifestado, con el permiso y la venia de nuestro señor vicerrector, el doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, me complace muchísimo en hacer entrega este certificado a nuestro expositor, el doctor Richard Ángelo Leonardo Loaiza. ¿Qué cosa es? De mi parte, doctor Loaiza, mis felicitaciones por el tema tratado y deseo éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Cernaque también, ¿no? Un orgullo pertenecer a los investigadores de la Villarreal y poder compartir, digamos, este espacio, ¿no? Que vengan muchos más eventos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Richard Ángelo Leonardo Loaiza, y como no, también a usted, señor decano, doctor Abel Walter Zambrano, por su siempre participación en cada una de nuestras actividades. Muchas gracias, hasta esta oportunidad seguramente. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la presencia de la Facultad de Educación, y vale decir
vale decir, quiero saludar también al director del Departamento de la Facultad de Educación, al doctor José Eduardo Zorrilla Díaz, quien se encuentra acompañándonos y acompañando seguramente a la docente que va a exponer el día de hoy. Ella es la doctora Claudia Noemí Rivera Rojas, docente investigadora, insisto, de la Facultad de Educación. Es postdoctorada en Ética, Responsabilidad Social y Derechos Humanos por la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Es docente investigadora RENACYT nivel 6, doctora en Educación, magíster en Administración de la Educación, maestra en Didáctica en Idiomas Extranjeros. Posee una segunda especialidad en docencia del idioma inglés y en Gestión Pública. Actual doctoranda también en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 10 años de experiencia en enseñanza a nivel de educación superior universitaria en universidades públicas y privadas. Asesora de tesis de posgrado, autora y coautora de artículos científicos y de revisión en revistas científicas indexadas a las bases de datos de Scopus, del Web of Science y Latindex, así como de libros especializados en la docencia e investigación. Ponente nacional e internacional. Ella nos compartirá la conferencia con el tema Estrategias metacognitivas y aprendizaje autónomo en estudiantes de educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Claudia Noemí Rivera Rojas. Doctora Rivera, tenga usted muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, estimado doctor Fernando, agradeciendo nuevamente la invitación, agradeciendo también la presencia de la Facultad de Educación y de todas las distinguidas personalidades que se encuentran aquí con nosotros. Bien, vamos a dar inicio a la presentación el día de hoy, nuevamente agradeciendo la invitación por permitirme estar aquí con todos ustedes y poder socializar la investigación que se realizó, titulada en este caso Estrategias metacognitivas y aprendizaje autónomo en estudiantes de educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Quien les habla es Claudia Rivera. Y bien, vamos a iniciar justamente con el tópico, tomando en cuenta el resumen que hace referencia a la preocupación que nosotros hemos tenido, ¿cierto?, en cuanto a lo que venía a ser el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. Esta investigación nosotros la realizamos en el año 2022 y nosotros tomábamos en cuenta el trabajo virtual que se estaba realizando y la necesidad de poder evaluar estrategias metacognitivas y si éstas establecían de alguna u otra manera una relación entre sí con lo que venía a ser el aprendizaje autónomo. El objetivo fue, como ya ha estado mencionado, determinar la relación de lo que vienen a ser las estrategias metacognitivas, tomando en consideración que esas estrategias metacognitivas las vamos a realizar antes, durante y después el desarrollo del aprendizaje autónomo, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que el estudiante no solamente necesita siempre tener ahí alguien que esté atrás indicándole, sino que él debe tomar también la iniciativa para poder tomar en cuenta las medidas para poder realizarlo. También tomamos en cuenta la metodología, por favor, considerando que esta es descriptiva correlacional de un diseño no experimental, considerando también el resultado en el cual se comprueba que sí existe una relación entre ambas variables. Bien, para continuar, en cuanto a la introducción, como ya mencioné, la pandemia incrementó los esfuerzos de desarrollar estrategias metacognitivas. Citamos pues a Chirino, citamos a Burga, quien nos brinda importante información para tomar en consideración que el docente debe de cumplir lo que viene a ser el rol de guía y monitor. Mientras el docente reconozca las fortalezas en el estudiante, que éste tiene debilidades, tiene limitantes, va a permitir que éste mismo pueda ser consciente, sobre todo por las edades en las cuales nosotros estamos trabajando, que son estudiantes universitarios, y que ya son capaces de poder identificar cuáles vendrían a ser las debilidades y las fortalezas que ellos puedan establecer, ¿no? También podemos considerar que Burga analiza lo que es el uso del portafolio como una estrategia eficaz para poder monitorear el proceso de aprendizaje y poder realizar una autoevaluación del mismo. Como estaba mencionando, el tema de estrategias metacognitivas nos hace referencia no solamente a la parte final, sino también antes, durante y después del proceso. O sea que el estudiante debería de evaluar todo ese camino para poder alcanzar un resultado exitoso, que es lo que busca. La falta o baja aparición de habilidades o capacidades, como vemos en cuanto a lo que viene a ser el aprendizaje autónomo en sí, es algo que no les permite desarrollar de forma correcta sus habilidades, ni el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, por lo cual vemos que se corre lo que viene a ser el memorismo y es algo que nosotros no buscamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no permite en este caso que sean, que
obtengan una formación integral, cosa que es lo que nosotros buscamos constantemente. La justificación nuestra se basaba en una justificación teórica práctica. La justificación teórica es que buscábamos optimizar los procesos de aprendizaje mediante la aplicación de estas estrategias metacognitivas. Ese es nuestro principal fin, poder contribuir de alguna forma a establecer la relación que existen en las mismas para poder realizar, ¿no?, una mejor autoevaluación en nuestros estudiantes. La justificación práctica es el impacto que esta va a realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bien, tomando en consideración ello, nosotros trabajamos un método descriptivo correlacional, no experimental, porque no se manipulan las variables, de corte transversal, porque nosotros sabemos que lo desarrollamos dentro de un mismo año para corroborar la ejecución de estas estrategias metacognitivas en relación con el aprendizaje autónomo. Aplicamos lo que venía a ser el coeficiente de correlación de Spearman, que en este caso hace referencia a aquellas variables que son no paramétricas. Para ello se consideró la población, que son 122 estudiantes, una muestra de 93 estudiantes, tomando en consideración el tamaño de la muestra. Por medio de la técnica de la encuesta y el recojo de datos, se logró pues justamente realizar e identificar la correlación, por lo cual nuestra investigación arrojó que efectivamente sí se contaba con una correlación bastante importante. Trabajamos para poder hacer este análisis de datos con el paquete estadístico SPS. Y bien, los resultados, como ya había estado mencionando, permitió que podamos corroborar la hipótesis que sí existe relación entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje autónomo, tomando en cuenta, claro está, el coeficiente de correlación de Spearman. Aplicamos lo que viene a ser en este caso nuestras encuestas. Cabe mencionar que las realizamos de forma virtual, puesto que todavía nos encontrábamos bajo ese tipo de modalidad. Sin embargo, nos permitió arrojar resultados que son bastante confiables, lo cual evidencia, ya posteriormente cuando se esté mencionando las conclusiones, la significancia que existe entre sí, ¿no? La hipótesis general que se estableció era que sí existía una relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del aprendizaje autónomo, específicamente en estudiantes del segundo año de la Facultad de Educación. Si ustedes pueden verificar, es bastante alto el nivel de correlación, tenemos un 0,787, ¿no? Lo cual definitivamente es bastante, vemos que la correlación es bastante significativa. De igual manera, nosotros contamos con lo que venían a ser cuatro hipótesis específicas que nos permiten detallar muchísimo mejor lo que venía a ser esta relación que existe, ¿no? La hipótesis específica 1 para nosotros fue tomar en cuenta la correlación entre la conciencia y el aprendizaje autónomo. La hipótesis específica 2 fue entre la comprensión y el aprendizaje autónomo. La número 3 fue entre la resolución de problemas y el aprendizaje autónomo, y la hipótesis específica 4 fue entre la planificación y el aprendizaje autónomo. Como ustedes pueden apreciar en los gráficos antes mencionados, van a poder identificar que efectivamente hemos podido establecer que existe una correlación bastante alta, motivo por el cual nosotros, al hacer el análisis, al poder investigar durante el marco, al elaborar el marco teórico, nos nutrimos de información que sí nos daba posibles alcances, ¿no? Suposiciones que sí se iba a obtener esta relación, pero al poder tenerla ya en sí, esta información, nos permitió poder ayudar a nuestros estudiantes a establecer ciertas estrategias para que su aprendizaje se realice de una forma muchísimo más significativa. Habíamos estado mencionando que generalmente muchos de ellos se acostumbran solamente al tema del memorismo, cosa que no es correcto ni apropiado porque los vuelve muy mecánicos, por así decirlo. A través de una evaluación que ellos mismos van a realizar, reconociendo este tipo de relación que existe entre sí, podemos ver que pueden mejorar en cuanto a su pensamiento crítico, como ustedes han visto, en cuanto a la resolución de problemas y todo lo que hemos podido mencionar. En cuanto a la discusión, como ya habíamos estado analizando, se presenta que sí existe la relación entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje autónomo. Esto coincide con investigaciones que nosotros analizamos previamente, como la investigación de Macalupu en el año 2021, quien comprueba que también que existe una relación y que este tipo de
investigación, estos resultados, contribuye para poder también como docentes identificar nuestro rol de guías, nuestro rol de mentores, para poder guiar el proceso de una manera muchísimo más satisfactoria. Del mismo modo, se evidencia también que existen carencias en la ejecución de estrategias metacognitivas, porque muchas veces creemos que estas solamente se aplican al final de la sesión, cuando no es del todo cierto, porque vemos que dentro de la literatura que pudimos revisar, las estrategias metacognitivas pueden realizarse antes, durante y después del proceso, para poder obtener pues una mejor calidad en la formación integral de los estudiantes. Esto es algo que lo menciona también Zarzar en el año 2000. También se encontraron coincidencias con la investigación de Molina en el año 2021 sobre la relación entre la dimensión de selección de información y aprendizaje autónomo, lo cual afirma justamente que existe una relación entre estas variables de estudio. Por lo antes mencionado, cabe precisar que esta investigación ha sido bastante trascendental para nosotros como maestros y creo que en general para toda la comunidad educativa, porque ha contribuido a que podamos ayudar y orientar a los estudiantes a poder realizar un aprendizaje de forma muchísimo más eficaz. Bien. Continuando con las conclusiones, como ya había estado incidiendo, ¿no? Se puede apreciar nuestra hipótesis general y nuestras 4 hipótesis específicas, que efectivamente se cuenta con la relación entre sí. En cada una de las dimensiones hemos podido analizar, cabe resaltar que existe algunas dimensiones donde vamos a apreciar que la relación es muchísimo más alta que otras, pero no es mucha la diferencia, si ustedes han podido apreciar en los gráficos antes mencionados. Son diferencias bastante mínimas, sin embargo, cabe precisar que dentro de las hipótesis que hemos considerado, la hipótesis específica 2, que es la comprensión, y el aprendizaje autónomo es aquella que arroja pues un resultado muchísimo más alto, mientras que apreciamos que la hipótesis específica 4, que hace relación a la planificación y el aprendizaje autónomo, también presenta una relación, pero en este caso sería donde pudimos notar que la relación no es la más alta dentro de las cuales nosotros hemos analizado. Y bien, como había mencionado, todo esto ha tenido gran relevancia para poder apoyar, orientar y cumplir con el rol de mentores del docente del siglo XXI, que es lo que estamos buscando constantemente, para poder mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes a través del uso de estas estrategias metacognitivas para que alcancen un aprendizaje autónomo, ¿no? Y más aún cuando muchos estamos trabajando con lo que es el aula invertida. Bien, eso es todo y aquí están las referencias ya antes mencionadas, agradeciendo nuevamente la oportunidad que me han podido brindar de poder estar aquí, agradeciendo el apoyo de la facultad y todos los estudiantes que están presentes. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Claudia Rivera Rojas, por tan excelente exposición, ¿no? Dentro del marco de los tiempos que justamente se le solicitó. Muy amable. Y efectivamente, con la presencia digamos, mayoritaria, tanto de docentes como de estudiantes de su facultad. Y cómo no, también lo mencionaba al doctor Zorrilla, ¿no? Director del departamento, caramba, que también lo acompaña. Siempre es importante también que nos acompañen los jefes. Más bien, yo hago la consulta, si habría alguna pregunta, de repente alguna duda, alguna consulta, por favor, por parte de los presentes. Agradecería, aunque realmente todo ha sido bastante claro, estimada doctora Rivera, ¿no? Pero no sé si habrá una consulta, al parecer no. Bueno, de igual forma invito al señor decano, al doctor Abel Walter Zambrano, para que por favor, en representación del vicerrector de investigación, el doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, le haga entrega del certificado de reconocimiento a la doctora Claudia Rivera Rojas. Doctor Zambrano, nuevamente, por favor. Vamos a enviar. Sí, nuevamente agradeciendo con la venia del nuestro señor vicerrector, el doctor Pedro Manuel Amaya Pingo. Igual manera, ¿no? Hago entrega, permíteme hacer entrega, doctora Claudia Noemí Rivera Rojas, el certificado correspondiente en reconocimiento Nacional de la Ciencia 2023. Y a su vez, pues, es por el 12º aniversario del vicerrectorado de investigación realizado, se está realizando desde el 13 hasta el día 17. Felicitaciones a usted por su exposición y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.
Muchas gracias, doctor Walter Zambrano, y también a la doctora Claudia Rivera. Muchas gracias, estimados docentes, jóvenes estudiantes que se han ido incorporando durante el proceso de esta segunda jornada de conferencias, de las 5 jornadas en total que acaban el día viernes 17. La invitación para el día de mañana. Mañana miércoles también vamos a tener conferencias importantes, interesantes, ¿no? Y para eso los invitamos. Muchas gracias por su presencia. En nombre del vicerrector de investigación, del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, a todos ustedes, muy buenas noches. Felicidades.